A las 03:12 de la madrugada del 21 de noviembre, la NASA publicó un informe revisado sobre la velocidad del 3I Atlas, que dejó atónitos a todos los observatorios que seguían su trayectoria. Se confirmó que el objeto se movía más de 2000 veces más rápido de lo que se esperaba para los cometas interestelares dentro de nuestro marco galáctico. No se trataba de un artefacto de datos ni de un error de cálculo, ya que había sido observado en 3 bandas distintas por instrumentos independientes. Y esa cifra, 2000 veces más rápido, no solo es extraña. Viola nuestra comprensión actual de la influencia gravitacional, la decadencia orbital e incluso el impulso relativista básico. Sea lo que sea 3I Atlas, no solo se está moviendo por el espacio. Está atravesando la Vía Láctea como un proyectil controlado, y la Tierra está atrapada en su sombra. La confirmación llegó exactamente a las 03:12 de la mañana, del 21 de noviembre de 2025. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA finalizó su nueva medición de la velocidad del 3I Atlas, basándose en la telemetría triangulada de múltiples plataformas orbitales y conjuntos de antenas de espacio profundo. La cifra no solo era inesperada, sino que desafiaba todos los principios del movimiento galáctico en los que se basan los astrofísicos. Según los datos, el 3I Atlas viajaba a una velocidad de 1,56 millones de kilómetros por segundo con respecto al marco galáctico. Esa cifra no solo es superior a la de cualquier cometa o asteroide registrado anteriormente, es más de 2000 veces más rápida que la deriva relativa estándar de los restos interestelares, que suelen moverse entre 200 y 800 kilómetros por segundo al atravesar la Vía Láctea. La velocidad no era gradual, no se aceleraba de forma incremental. Era constante, estable y direccional, cartografiada a lo largo de una serie de pasadas de seguimiento consecutivas a través de 3 instrumentos. ¿Cómo es esto posible? Las herramientas estándar para medir la velocidad en el espacio profundo incluyen la espectrometría Doppler, la sincronización del eco del radar y el cálculo del ángulo de fase de la luz reflejada. En este caso se utilizaron las 3. El telescopio espacial James Webb detectó una firma de banda de luz comprimida del objeto que no se desplazó hacia el rojo, de acuerdo con el momento angular normal. La instalación de radar de Goldstone emitió un pulso al objeto y recibió una señal de retorno en menos de 1 milisegundo. Un eco que era consistente con un objeto de alta velocidad moviéndose a través del vacío casi sin resistencia. Y la red de seguimiento infrarrojo de la Agencia Espacial Europea no observó ningún retraso entre el envío y el retorno de la señal, excepto por una sutil modulación consistente con una geometría de emisión inclinada hacia adelante. En pocas palabras, todos los principales observatorios vieron lo mismo, un objeto extraño que cruzaba el medio galáctico más rápido de lo que permite la teoría. La velocidad, por sí sola, no indica artificialidad. Hay procesos naturales que pueden acelerar los cuerpos a velocidades enormes. Los tirachinas gravitacionales de los agujeros negros supermasivos, los pasos cercanos a binarias de estrellas de neutrones, incluso los restos explosivos de hipernovas. Pero 3I Atlas no mostró ningún rastro de tal origen. Su trayectoria no conducía a ningún evento conocido de alta energía, ni mostraba el movimiento caótico o la desintegración rotacional típicos de esos escenarios de eyección violenta. En cambio, su trayectoria era inquietantemente recta. Un vector calculado a través del brazo galáctico, pasando por la heliosfera sin ninguna curva o dispersión detectable, como si hubiera sido lanzado, no arrojado. Esa palabra, lanzado, no se utiliza a la ligera. Implica control, intención, ingeniería. Y las implicaciones de eso son suficientes para retrasar la publicación formal del informe de velocidad casi 24 horas, mientras los revisores internos se apresuraban a descartar todas las posibles fuentes de error. No encontraron ninguna. La señal era clara. La triangulación se confirmó. Y la física, por ahora, sigue sin funcionar. Para alcanzar esta velocidad, un cuerpo del tamaño de 3I Atlas tendría que sufrir una aceleración constante durante un tiempo astronómico,
o recibir un empujón único de un mecanismo de propulsión desconocido. La energía cinética necesaria supera la que cualquier objeto conocido podría contener de forma pasiva. Si no fue lanzado, entonces el universo acaba de revelar un nuevo tipo de objeto, uno que viola la dinámica newtoniana, los límites relativistas einsteinianos y quizás el principio mismo de la deriva inercial. Hasta ahora, ninguna agencia se ha comprometido públicamente a dar una explicación. El término que se utiliza internamente es anomalía de velocidad, pero en reuniones extraoficiales se reconoce la incomodidad. Este objeto no es solo un caso atípico, es un caso atípico por órdenes de magnitud, mucho más allá del rango de variación natural. Así que la pregunta es, ¿qué es 3I Atlas y por qué se mueve así? Y aún más profundo, si se mueve a 1,56 millones de kilómetros por segundo, ¿a dónde intenta ir? Una vez confirmada la anomalía de velocidad, el siguiente paso fue verificarla utilizando un método completamente independiente. Ese método fue la espectrometría Doppler, una de las herramientas más fiables de la astrofísica observacional. Si 3I Atlas se movía realmente a través de la galaxia, a más de 1,5 millones de kilómetros por segundo, dejaría una huella única en la luz, que emitía y reflejaba. Y así fue. Pero no fue la huella que todos esperaban. Normalmente, los cuerpos celestes que se mueven rápidamente producen un desplazamiento al rojo cuando se alejan de la Tierra y un desplazamiento al azul cuando se acercan. Esto se debe a la compresión o elongación de las longitudes de onda, muy similar al cambio de tono de una sirena que pasa. En el caso de 3I Atlas, los instrumentos en la Tierra y en órbita observaron algo radicalmente diferente. Un desplazamiento no lineal a través de múltiples bandas, comprimido no solo en el espectro visible, sino que se extendía profundamente en las regiones del ultravioleta cercano y los rayos X blandos. En lugar de mostrar un gradiente suave, el espectro se comprimió fuertemente, exhibiendo un salto de frecuencia incompatible con la aceleración gravitacional conocida. Las líneas espectrales se comprimieron mucho más de lo que predecía la teoría. Era como si el objeto no solo se moviera rápidamente, sino que incumpliera las propias reglas del efecto Doppler. El elemento más sorprendente fue lo que los analistas denominaron compresión violeta. Este fenómeno fue registrado por el telescopio espacial Hubble, el observatorio solar y heliosférico, y el orbitador ExoMars de la ESA, que captaron la misma señal. Las líneas de emisión de elementos conocidos como el magnesio y el carbono ionizados eran anormalmente estrechas y se desplazaban hacia el extremo violeta del espectro, pero no a un ritmo constante. En lugar de un arco Doppler suave, las longitudes de onda estaban dobladas. No es una metáfora. El espectro se curvaba sobre sí mismo en 3 umbrales de frecuencia distintos, creando un patrón de compresión en forma de espiral que los investigadores nunca habían visto en cuerpos celestes naturales. Una explicación propuesta fue que 3I Atlas emitía desde múltiples vectores angulares simultáneamente. En otras palabras, la luz reflejada no provenía de una única fuente puntual coherente, sino de varias facetas, cada una de las cuales se movía en trayectorias ligeramente diferentes, pero que se mantenían unidas como una unidad. Este comportamiento solo se ha observado en sondas artificiales, que utilizan estabilización activa del campo magnético para mantener la orientación a alta velocidad. Luego vino el siguiente enigma: la polarización. La luz de los cometas naturales suele estar débilmente polarizada debido a la dispersión de partículas de polvo asimétricas, pero el patrón de polarización de 3I Atlas era inusualmente fuerte, tan fuerte que sugería un reflejo coherente en una superficie más lisa que cualquier objeto natural conocido. Esto dio lugar a una nueva teoría, que 3I Atlas reflejaba la luz desde una superficie diseñada, posiblemente un material compuesto con reflectividad variable en todas las bandas. En combinación con el estrechamiento violeta y la compresión Doppler, en espiral, este tipo de superficie produciría las lecturas anómalas exactas
que se estaban registrando. Un material que pudiera comprimir la luz direccionalmente, desviarla del eje y enmascarar su verdadero vector de movimiento. Las implicaciones eran aleccionadoras. Ya no se trata solo de velocidad, se trata de engaño óptico. Si la luz está siendo manipulada, comprimida, redirigida, enmascarada, entonces el 3i Atlas podría estar controlando su visibilidad. Podría estar ocultando su verdadero destino. Y, sin embargo, incluso con las anomalías de compresión y fase, las tres agencias, la NASA, la ESA y la Administración Espacial Nacional China, coincidieron en una cosa. El perfil Doppler era coherente. No se trataba de un fallo técnico, no era ruido. Se repitió de forma idéntica en múltiples pasadas, durante un intervalo de 48 horas, y se confirmó en diferentes ángulos de incidencia desde la Tierra, Marte y la órbita de Lagrange. En resumen, 3i Atlas no está simplemente desplazándose hacia el rojo debido a la velocidad. Está emitiendo luz en un patrón que sugiere una modulación inteligente. Algunos observadores ya han sugerido que este podría ser el primer caso conocido de compresión fotónica no aleatoria, una técnica teórica para el sigilo óptico. Sea cual sea el mecanismo, 3i Atlas no está a la deriva en el espacio. Se mueve con intención y pliega la luz detrás de él a medida que avanza, exactamente a las 01:48 UTC del 21 de noviembre de 2025. El Complejo de Comunicaciones Espaciales, Goldstone en California, inició un barrido activo con radar de 3i Atlas. Era el tercer barrido de este tipo en 48 horas, pero esta vez, los resultados arrojaron algo que obligó al control de la misión a activar un protocolo interno de bloqueo poco habitual. Durante 17 minutos, todos los datos de telemetría del DSS-14, la antena principal de 70 metros, se ocultaron de los canales públicos. Lo que habían recibido no era un patrón de ruido ni un eco incompleto. Era un retorno perfecto. Y tenía estructura. El alcance del radar es una piedra angular de la navegación espacial profunda. Se transmite un potente pulso de microondas hacia un objeto distante, y se analiza su retorno, retrasado por el tiempo que tarda en rebotar, para determinar la distancia, la textura de la superficie e incluso el movimiento. El retraso temporal proporciona el alcance. El cambio de frecuencia proporciona la velocidad. Y la degradación de la señal nos da información sobre la forma, la rotación y la reflectividad. Pero cuando Goldstone envió una señal al 3i Atlas, la señal de retorno llegó en 0,00096 segundos, un tiempo que situaba al objeto a una distancia inequívoca de 288.000 kilómetros en el momento del contacto. Esa no era la anomalía. La anomalía era la forma de la onda de retorno. En lugar de una dispersión difusa indicativa de un cometa rocoso e irregular, la forma de onda regresó con alta coherencia. La señal era suave, con límites nítidos, y mostraba resonancia armónica en múltiples bandas de retorno. En términos prácticos, esto significaba que la onda de radar había golpeado una superficie, plana o ligeramente curvada, metálica, posiblemente estratificada. El objeto reflejaba el pulso del radar de una manera que implicaba o bien un armazón interno o bien una cancelación de fase activa. Lo que sorprendió a los analistas no fue solo la claridad, sino la ausencia de dispersión. Los cometas naturales, con sus halos de polvo y gas, casi siempre producen retornos ruidosos. La coma actúa como una niebla, rebotando el radar en direcciones aleatorias. Pero en este caso, el haz atravesó la coma y golpeó algo sólido, y regresó limpio. Aún más sorprendente fue el patrón de fase del eco. Normalmente, una onda de retorno resuena en un solo pico de frecuencia. Esta tenía 3: equidistante, equidominante y simétrica. La mejor coincidencia en la base de datos de Goldstone no era un objeto natural. Era la firma de radar sintética de las propias plataformas de prueba del espacio profundo de la NASA, concretamente la nave de clase Voyager. Esa plataforma utiliza estructuras internas de celosía y reflectores parabólicos,
que producen patrones de eco multipunto similares. ¿Estaba el 3i Atlas mostrando la firma de un casco construido? Eso es lo que empezaron a preguntarse los ingenieros de radar. Internamente, la forma del retorno se describió como eco tridente, un nombre que se le da cuando tres puntos de reflexión dominantes están espaciados uniformemente alrededor de un núcleo central. En la mayoría de las naves espaciales, esto ocurre cuando se tiene una columna central con apéndices laterales, paneles solares, antenas o palas magnéticas. Y entonces, se produjo la fuga de frecuencia. Después del eco principal, Goldstone registró una débil cola armónica, una lenta disminución de la energía de radio, que parecía cambiar de fase a intervalos. La cola era estrecha, de unos 0,7 segundos de duración, y pulsaba cada 0,13 segundos a través de una banda de frecuencia cada vez más estrecha. Los ingenieros la describieron como decaimiento chirriante, un fenómeno que normalmente se asocia con materiales que absorben y reirradian energía después del impacto. Esto plantea una posibilidad asombrosa. 3i Atlas podría no estar reflejando pasivamente el radar. Podría estar absorbiéndolo, procesándolo y retransmitiendo parte de la señal en una cascada controlada. Si esta interpretación es correcta, sería el primer objeto conocido fuera de la órbita terrestre que muestra modulación activa de radar, no un rebote, una respuesta. Desde entonces, Goldstone ha reclasificado todas las futuras sesiones de seguimiento bajo protocolos restringidos de nivel 2, normalmente reservados para los activos espaciales de seguridad nacional. No se han publicado datos sin procesar, solo resúmenes. Y todas las referencias internas al objeto ahora se refieren a él, no como cometa, sino como objetivo. Lo que vieron estaba claro. Lo que significa, no. El universo funciona según unas leyes. Y cuando esas leyes se rompen, o parecen romperse, los científicos no cambian las reglas, comprueban las mediciones, revisan los instrumentos, agotan todas las explicaciones naturales antes de considerar que podría estar ocurriendo algo nuevo. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando la NASA, la ESA y la CNSA intentaron explicar el perfil de aceleración de 3i Atlas. A primera vista, los datos parecían coherentes con una órbita hiperbólica del libro. Un cuerpo interestelar que se mueve rápidamente pasa por delante del Sol, gana velocidad gracias al efecto catapulta gravitacional y sale del sistema en una trayectoria curva hacia el exterior. Esto es lo que ocurrió con Oumuamua y 2i Borisov. Es lo que debería haber ocurrido aquí. Pero no fue así. Poco después de su perihelio, su punto más cercano al Sol, 3i Atlas comenzó a acelerar de nuevo, y no en la dirección que predeciría la gravedad solar. Según el seguimiento compuesto del Mars Express de la ESA, el orbitador Tianwen-1 de China y el MAVEN de la NASA, el objeto aumentó su velocidad en más de 4.000 metros por segundo en una dirección perpendicular a los vectores del viento solar. Eso no solo es inesperado, es imposible según los modelos actuales de mecánica orbital. La primera teoría fue la desgasificación. Cuando el calor solar incide sobre la superficie helada de un cometa, los volátiles atrapados se subliman en gas y expulsan material al espacio, produciendo empuje. Se sabe que esto provoca pequeños cambios en la trayectoria, especialmente en los cometas frágiles. Pero nadie había registrado nunca este tipo de aceleración lateral limpia en un cuerpo sin ventilación visible. La monitorización por infrarrojos y ultravioleta no mostró puntos calientes térmicos, ni chorros, ni erupciones. La coma permaneció simétrica. La cola era corta, en consonancia con el reflejo pasivo de la radiación solar, y no con la señal de una ventilación explosiva repentina. No se observó ningún cambio en la curva de luz, ni aceleración, ni penacho. La segunda teoría tenía que ver con la presión de radiación. Los fotones del Sol ejercen una fuerza, suficiente para mover objetos muy pequeños con el tiempo. Pero para 3i Atlas, un cuerpo cuyo diámetro se estima entre 1 y 3 kilómetros,
la fuerza de los fotones solares es insignificante. Se necesitaría una superficie transversal de masa ultra baja y alta reflectividad, como una vela solar. Pero las imágenes de radar lo descartaron. El objeto tenía densidad. No era fino como el papel. Y, sin embargo, se movía como si algo externo lo empujara, sin causa visible y sin dejar rastro de escombros. Cuando los analistas aplicaron modelos de impulso, nada encajaba. El momento angular no se conservaba. Los modelos gravitacionales fallaban. Y cuando se simuló la trayectoria utilizando las efemérides Horizon del JPL, la desviación no se correspondía con ninguna fuerza conocida en el sistema solar interior. Fue entonces cuando el lenguaje comenzó a cambiar. La palabra aceleración fue sustituida por ganancia de velocidad. La diferencia es sutil, pero significativa. La aceleración implica una fuerza continua. La ganancia de velocidad puede producirse en una ráfaga. Era como si 3I Atlas hubiera experimentado un único impulso, un empujón. Pero, ¿de dónde procedía? No se registraron impactos de CME en ese momento. No hubo ondas de choque. No se conocieron interacciones gravitacionales. Marte estaba detrás de la trayectoria de vuelo del objeto, no delante. Y la influencia del Sol disminuía a medida que el objeto se alejaba. Finalmente, las tres agencias emitieron declaraciones similares. Ningún modelo actual de mecánica celeste pasiva podía explicar la trayectoria post-perihelio de 3I Atlas. El término utilizado por la ESA fue atípico cinemático. El informe interno de la NASA se refirió a él como una desviación de trayectoria no balística de tipo tercera. Y la CNSA de China, en su resumen cifrado, lo calificó de mecánicamente no vinculado. En términos más sencillos, este objeto no sigue las reglas. Cuando la física no logra explicar el movimiento, quedan dos posibilidades. Los modelos son incompletos o las suposiciones son erróneas. Pero el 3I Atlas no solo desafió los modelos, sino que obligó a todas las simulaciones gravitacionales a fallar, una y otra vez. Algo le dio un empujón, y nadie sabe qué fue. El calor es difícil de ocultar en el espacio. Incluso la actividad mecánica más débil, el encendido de un motor, el estallido de un propulsor o la ventilación térmica, deja una huella clara. Por eso los astrónomos orbitales siempre recurren primero a los infrarrojos. Es la forma más rápida de detectar lo que no se puede ver con la luz visible. Y en el caso de los objetos interestelares, es la prueba básica para determinar si algo está activo o inerte. Pero 3I Atlas rompió esa regla. Tras su inesperado aumento de velocidad el 21 de noviembre, se reasignaron inmediatamente 3 instrumentos distintos para rastrearlo en la banda térmica. El telescopio NEOWISE de la NASA, el Observatorio Espacial Infrarrojo de la ESA y el SkyMap Infra Array chino. Los tres obtuvieron el mismo resultado. Nada. Sin puntos calientes. Sin descomposición de la columna de humo. Sin cambio en el gradiente térmico. Todo el cuerpo se mantuvo dentro de los 0,2 Kelvin de su referencia previa a la aceleración. A modo de comparación, un cometa natural que experimente incluso una pequeña desgasificación ve un salto de al menos 10 a 15 Kelvin en las regiones de calor localizadas. Pero aquí el perfil infrarrojo se mantuvo estático. Esto es más que sorprendente, es físicamente incoherente. Si el objeto se había acelerado más de 4.000 metros por segundo, tenía que haber una fuente de energía. Esa energía, aunque solo se utilizara brevemente, generaría calor. El impulso requiere fuerza, y la fuerza produce energía residual, a menudo en forma de disipación de calor. Pero en este caso, no se observó ningún rastro de combustión residual en ninguna superficie del objeto, ni en el núcleo, ni en la coma, ni siquiera en la estela de polvo. Los analistas se quedaron con 3 posibles explicaciones. Primera, que la aceleración era ilusoria. Pero esa teoría se desmoronó rápidamente, ya que el seguimiento Doppler y el radar de Goldstone y Tianwen
confirmaron el cambio de trayectoria independientemente de los datos térmicos. Segunda, que el 3I Atlas utilizaba un método de propulsión no basado en la combustión, como el vector electromagnético o gravitatorio. Pero incluso los propulsores iónicos, que se encuentran entre los métodos de propulsión más eficientes, dejan una estela térmica medible en bandas de Kelvin bajas, y aquí no había ninguna. Tercero, que el calor estaba ahí, pero se había enmascarado deliberadamente. Se sabe que algunos materiales suprimen las señales térmicas, especialmente en aplicaciones militares de sigilo. Entre ellos se encuentran los compuestos metamateriales y las cerámicas con nanopartículas diseñadas para desviar o absorber la radiación infrarroja. Si el 3I Atlas estuviera compuesto por un material de este tipo, o recubierto por uno, podría, en teoría, evitar la detección térmica. Pero esta tecnología nunca se ha observado en cuerpos naturales. Los escáneres infrarrojos realizados con 36 horas de diferencia no revelaron ninguna variación en las zonas de disipación de calor. Incluso cuando el objeto se alejó de la proximidad solar, sus temperaturas superficiales se mantuvieron anómalamente estables, oscilando justo por debajo de los 250 Kelvin, con menos del 1% de fluctuación. Las superficies naturales de los cometas fluctúan constantemente con la rotación y la exposición solar. Incluso una cola polvorienta muestra variaciones. Pero 3I Atlas no irradiaba calor como un cometa. Irradiaba calor como una máquina en modo de espera. Esto llevó a los investigadores a realizar pruebas de reflexión térmica para determinar si el objeto redirigía el calor en lugar de emitirlo. Pero, de nuevo, no se detectó ningún infrarrojo reflejado significativo en el espacio circundante. El calor no rebotaba. Simplemente no estaba allí. Si esto es cierto, sugiere un sistema de regulación térmica muy avanzado, capaz de absorber la energía de la aceleración, convertirla con alta eficiencia y suprimir la pérdida radiativa al espacio. Algunos lo consideraron inverosímil, otros lo calificaron de imposible. Pero todos coincidieron en que el 3I Atlas no se comportaba como un cometa, aceleraba sin encenderse, se movía sin calentarse, y no dejaba rastro en el espectro donde el calor deja su huella. Y eso plantea una pregunta aún más inquietante. ¿Qué tipo de objeto ejerce fuerza en el espacio, pero no deja calor tras de sí? Sea lo que sea, 3I Atlas no está ardiendo, y definitivamente no está a la deriva. Todos los objetos del espacio siguen las mismas reglas, al menos esa es la suposición en la que se basan todos los modelos orbitales, desde Kepler hasta Newton y Einstein. Ya sea una luna, un satélite o un cometa interestelar, una vez que se mide su masa, velocidad y proximidad a los cuerpos gravitacionales, se puede predecir su trayectoria. Así es como aterrizamos sondas en asteroides y calculamos los sobrevuelos planetarios con décadas de antelación. El 3I Atlas no solo infringió esas reglas, sino que las rompió por completo. Tras la anomalía de aceleración del 21 de noviembre, los equipos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y de la División de Análisis de Misiones de la ESA realizaron de forma independiente simulaciones orbitales basadas en telemetría actualizada. El objetivo era trazar la trayectoria pasada del objeto y proyectar su trayectoria futura a través de la heliosfera. Pero ninguna de las simulaciones convergió. Normalmente, cuando se traza un objeto con un conjunto conocido de variables, distancia, velocidad, estimación de masa, la órbita resultante se ajusta a una curva matemática estable. Pero con 3I Atlas, pequeños cambios en los datos introducidos provocaron grandes oscilaciones en la órbita proyectada. Algunas trayectorias se adentraron en espiral en la nube de Oort. Otras se curvaron bruscamente hacia la eclíptica. Varias salieron del sistema solar en ángulos pronunciados y antinaturales. El problema no era el software, eran los datos. Incluso después de corregir las asistencias gravitacionales, la deriva del viento solar y la presión de la luz, la trayectoria orbital de 3I Atlas no se estabilizó.
Los analistas del JPL utilizaron simulaciones de N cuerpos de alta fidelidad que tienen en cuenta la influencia gravitacional de todos los planetas principales, la Luna e incluso los grandes asteroides. Aún así, el movimiento del objeto se negaba a alinearse. Al menos, no hasta que añadieron una variable que no pertenece a la mecánica celeste: el impulso externo. Cuando se inyectó artificialmente una fuerza no gravitatoria en la simulación, una ráfaga discreta de velocidad en un momento específico, los modelos orbitales cobraron coherencia. La trayectoria revisada trazaba una onda alrededor del Sol seguida de un cambio vectorial brusco, alineado a 19,2 grados de la eclíptica. La aceleración no fue aleatoria. Estaba precisamente sincronizada para producirse en el momento en que el 3I Atlas pasaba más cerca de Marte. No hubo asistencia gravitatoria del planeta, pero sí hubo una maniobra. Esto lo cambió todo. Si un objeto puede ajustar su órbita a mitad de camino, ya no es un cuerpo pasivo, está navegando. Y los datos orbitales revelaron algo aún más extraño. Entre el 16 y el 21 de noviembre, 3I Atlas atravesó lo que la NASA denomina un corredor gravitacional, una región estrecha en la que las fuerzas de atracción del Sol, la Tierra y Marte casi se anulan entre sí. Se trata del mismo tipo de corredor que aprovechan las naves espaciales que utilizan transferencias de baja energía y órbitas halo. En resumen, voló por la trayectoria exacta que se elegiría si se quisiera ahorrar energía y reorientar la trayectoria con un mínimo de combustible. Ese nivel de optimización sugiere premeditación, y la precisión orbital a esta escala no es fruto de la casualidad. Según se informa, un analista del JPL describió la trayectoria del objeto como compresión inteligente de la trayectoria, un término utilizado en los sistemas autónomos de drones cuando un vehículo minimiza la longitud de la trayectoria, sin renunciar a los objetivos de la misión. No tiene sentido para un cometa, pero tiene mucho sentido para una nave espacial. La ESA actualizó discretamente su archivo de proyección orbital para 3I Atlas el 22 de noviembre, eliminando la palabra balístico de su descripción. El archivo de la NASA ahora clasifica la órbita del objeto como transicional de tipo 3, y en memorandos clasificados filtrados por la CNSA de China, 3I Atlas se refiere únicamente como un cuerpo no pasivo. No hay modelos naturales actuales que expliquen esta maniobra. No fue la gravedad, no fue la deriva, y no fue aleatorio. Fue preciso, fue programado y fue intencionado. En astrofísica, la masa deja huellas. Cuando un objeto acelera, se fragmenta o expulsa materia, cambia su perfil de masa. Ese cambio se propaga por el espacio de forma predecible, afectando a su impulso, alterando su estela y registrándose en las mediciones fotométricas y gravitacionales. Pero con 3I Atlas no hubo tal huella. Tras su aceleración posterior al perihelio en la mañana del 21 de noviembre, agencias de todo el mundo comenzaron un barrido coordinado del perfil estructural del objeto. El objetivo: detectar signos de perturbación interna, fragmentación o pérdida de masa. Pero desde las curvas de luz hasta los ecos de radar, el mensaje era el mismo. No había cambios en la masa, ni parciales, ni distribuidos, ni siquiera rotacionales. El análisis fotométrico de alta precisión de la red espacial profunda de la NASA no mostró ninguna fluctuación en la reflectividad. Eso sugiere que no se expusieron nuevas superficies. No hubo rotura de la corteza, ni campo de escombros, ni ventilación. En un cometa típico, la desgasificación cambia la forma de la coma y la cola casi instantáneamente. Pero 3I Atlas se mantuvo inquietantemente estable. Los datos del radar del complejo Goldstone lo confirmaron. Entre el 18 y el 22 de noviembre, la señal radar transversal del objeto se mantuvo dentro del 0,3% de su línea de base original. Ese tipo de estabilidad ni siquiera se observa en los asteroides que sufren deriva de rotación. Es el equivalente radar de la quietud. Más desconcertante era la cola, o la falta de ella. La cola del objeto, ya débil antes del perihelio, no se alargó tras la aceleración.
En los cometas conocidos, un cambio rápido de velocidad suele desprender material de la superficie, lo que hace que la estela de polvo se ilumine y se alargue. Sin embargo, en el caso de 3I Atlas, la cola se acortó ligeramente. El seguimiento de las partículas de polvo de la encuesta Pan-STARRS indicó una pluma más estrecha sin nueva eyección de partículas. Esto sugiere no solo una falta de perturbación, sino una conservación de masa activa. Las teorías comenzaron a dividirse. Un grupo sugirió que una capa de material no fragmentable, tal vez metálico o reforzado con carbono, mantenía la forma del objeto bajo tensión interna. Otro propuso una integridad estructural artificial, un refuerzo interno similar a un núcleo sellado a presión. Un equipo de observación en Japón propuso algo más radical. Utilizando telescopios sensibles a la polarización, detectaron un patrón de dispersión uniforme en toda la superficie visible. Este nivel de homogeneidad rara vez se observa en los cuerpos naturales, que tienden a tener cortezas irregulares y composiciones minerales desiguales. Su conclusión: el objeto no gira aleatoriamente, sino que mantiene la coherencia estructural. En otras palabras, se mantiene unido a propósito. Normalmente, los objetos en movimiento experimentan un par de torsión y una modulación del giro, especialmente después de cualquier aceleración. Pero el 3I Atlas no giró. No mostró ninguna oscilación axial, ningún desfase, ningún aleteo en la superficie. Se movió como un único cuerpo sólido, perfectamente equilibrado. La ESA señaló estos datos en una actualización del 22 de noviembre, indicando que no se ha producido ninguna redistribución de masa medible. La frase parece técnica, pero su implicación es asombrosa. Significa que el objeto recibió un impulso, potencialmente mecánico, sin perder ni un gramo de material, sin polvo, sin astillas, sin grietas, sin destellos, sin restos de caída. Eso no debería ser posible. Incluso los asteroides metálicos muestran pérdida de escamas cuando se someten a impactos de micrometeoritos. Los cometas expulsan regularmente toneladas de material durante sus pasadas por el perihelio. Pero aquí, un objeto interestelar aceleró miles de metros por segundo. Y no perdió nada. Esto obligó a una nueva clasificación. A fecha de 23 de noviembre, el JPL ha etiquetado al 3I Atlas como un cuerpo tipo BMD, balístico, mecánicamente discreto. El término significa que ninguna fuerza externa explica su aceleración y que no se ha observado ninguna redistribución de masa. Los objetos como este no existen por casualidad, se construyen. Durante la mayor parte de noviembre, la Agencia Espacial Europea se refirió al 3I Atlas como un objeto interestelar balístico. Esa expresión apareció en todos los documentos, todos los boletines públicos y todos los registros internos compartidos con los observatorios colaboradores. La clasificación se ajustaba a la visión tradicional, un objeto que se mueve libremente por el espacio bajo la influencia de la gravedad, sin ninguna propulsión activa. Pero el 22 de noviembre, eso cambió, discretamente, sin comunicado de prensa, sin anuncio público. Solo faltaba una palabra en el archivo de dinámica orbital: balístico. La designación actualizada ahora se refiere simplemente a 3I Atlas, como un objeto interestelar, con su movimiento etiquetado como transicional de tipo 3. En la documentación interna de la ESA, este término se reserva para los cuerpos que muestran signos de movimiento mixto, es decir, objetos que presentan características tanto de movimiento gravitatorio natural como de cambios vectoriales inexplicables. ¿Qué provocó el cambio? Según los datos de sincronización, la actualización se presentó menos de 12 horas después de que el radar Goldstone confirmara que la trayectoria del objeto se había desviado de su arco orbital previsto. Esa misma tarde, la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA distribuyó un memorándum en el que se hacía referencia a una trayectoria anómala compatible con la propulsión, y se advertía de que el software de modelización actual ya no era aplicable.
En otras palabras, ya no podían simular su movimiento utilizando datos estándar. Entre bastidores, la reclasificación dio lugar a una serie de actualizaciones en cadena. Se ordenó a las estaciones de seguimiento de España, Chile y Sudáfrica que aumentaran la frecuencia de observación. El observatorio Gaia cambió su lente de seguimiento para obtener datos de paralaje de mayor resolución. Y los instrumentos térmicos a bordo de la flota Sentinel de la ESA se pusieron en espera para detectar cualquier anomalía adicional. Pero ninguna de estas actualizaciones se hizo pública. En cambio, la única señal visible del cambio fue una sutil nota al pie en el Boletín Diario de Trayectorias de la ESA. Clase de objeto sujeta a revisión. Ese no es un lenguaje habitual. Cuando se observan cuerpos celestes, normalmente se clasifican en una de tres categorías conocidas: cometa, asteroide u objeto interestelar inerte. Esas categorías ayudan a calibrar las expectativas. Por ejemplo, los cometas muestran aceleración y desgasificación. Los asteroides mantienen órbitas fijas y giro rotacional. Los objetos interestelares, como Oumuamua, suelen presentar trayectorias de escape hiperbólicas. Pero, transicional de tipo 3 es un marcador de posición, una categoría utilizada solo para dos avistamientos anteriores. Un evento clasificado en 2004 y una breve anomalía registrada por la misión Rosetta de la ESA. En ambos casos, la designación se utilizó cuando el movimiento no coincidía con la física conocida. Esta vez, no se trataba solo del movimiento. Los analistas de la ESA, que revisaron la telemetría del 21 de noviembre, observaron que 3I Atlas había atravesado una zona nula de Lagrange sin la deriva esperada. Eso por sí solo bastaría para señalarlo como anómalo. Pero la reclasificación se produjo después de que múltiples sistemas de detección confirmaran otra cosa. No había ninguna causa gravitatoria para el cambio de trayectoria. Eso lo convertía en artificial, o al menos no balístico. Un científico de la ESA, hablando extraoficialmente, describió el estado de ánimo interno como alarma silenciosa. No era pánico, sino recalibración. La agencia se había visto obligada a admitir que su software orbital, probado en todo tipo de objetos, desde los que cruzan la Tierra hasta los cercanos a Júpiter, no había logrado predecir con precisión la trayectoria seguida por 3I Atlas. Así que se modificó la clasificación, no por ideología o especulación, sino porque las matemáticas fallaron. El objeto se encuentra ahora en el sistema con una etiqueta híbrida. En las API de acceso público, sigue etiquetado como un cuerpo de clase cometaria. Pero en el backend utilizado por los analistas orbitales, su designación es vector interestelar no pasivo. Ese es el tipo de lenguaje que se reserva normalmente para las sondas, no para los cometas, ni para los asteroides, ni para los desechos. Es un objeto con movimiento pero sin causa, con trayectoria pero sin deriva, con aceleración pero sin pérdida de masa. Así que la ESA hizo lo que la ciencia exige. Cambiaron la etiqueta, no porque quisieran, sino porque los datos les obligaron a hacerlo. Cuando los astrónomos rastrean objetos distantes, se basan en gran medida en las curvas de luz, mediciones precisas del brillo a lo largo del tiempo. Estas curvas actúan como huellas dactilares, revelando la rotación, la estructura, la composición de la superficie y los cambios de forma. Un patrón irregular podría indicar escombros en caída. Una caída rítmica podría indicar un cometa girando. Pero siempre, la señal obedece a las leyes físicas relacionadas con el tamaño, la reflectividad y el giro de un objeto. Por eso 3I Atlas destacaba. Su curva de luz no solo parecía extraña, parecía deliberada. El 21 de noviembre, pocas horas después de que el objeto ejecutara un cambio de vector a través del sistema interior, los sensores fotométricos de todo el mundo informaron de un patrón repetitivo en la luz reflejada. No era caótico, no era plano, y no era coherente con el giro natural. En cambio, pulsaba. La secuencia seguía un patrón de onda triangular: subida, bajada, meseta y vuelta a empezar. Cada 47 minutos,
ni 30, ni 50, 47. Esa precisión en la repetición de fases es prácticamente desconocida en los objetos naturales, especialmente en aquellos con superficies asimétricas y rotación a alta velocidad. Al principio, los analistas sospecharon que se trataba de un error en la unión de los datos, pero el patrón apareció en múltiples telescopios, incluidos Pan-STARRS, el telescopio Subaru en Hawái, y la red de observatorios Las Cumbres. Equipos independientes validaron la forma de onda utilizando diferentes filtros, diferentes exposiciones y diferentes modelos de procesamiento. El resultado se mantuvo. Más curioso aún era el estancamiento, un breve nivel de brillos, sostenido antes de que se repitiera el patrón. Esa característica no se da en los cuerpos que giran. Esto sugiere una fase de orientación fija, en la que una superficie permanece fija hacia el observador antes de volver a girar. Los objetos naturales no se comportan así. Incluso los rotadores estables se tambalean ligeramente, debido a la distribución desigual de la masa. Pero 3I Atlas emitía luz, como si presentara un panel plano y reflectante, a intervalos regulares. En términos técnicos, la curva de luz estaba sincronizada en fase y controlada en amplitud. Esto no es teoría, es una medición. Para comprobar las causas naturales, los investigadores realizaron simulaciones de la curva de luz basadas en más de 100 morfologías de cometas conocidas, incluyendo binarias en contacto y cuerpos bilobulados. Ninguna coincidía, ni siquiera se acercaban. A continuación, probaron formas artificiales: cubo, tetraedro, disco. ¿La mejor coincidencia? Una configuración de panel triédrico. 3 caras planas dispuestas en desplazamientos rotacionales, cada una capaz de producir una transición de fase brusca, cuando se alinea con el observador. Esto sugiere no solo que el objeto tiene superficies estructuradas, sino que esas superficies giran con una consistencia cronometrada. Y había más. La reflectometría infrarroja del Infrared Array de la ESA descubrió que la firma espectral solo cambiaba durante el pico de brillo. Eso indica una superficie con reflectividad variable, potencialmente un revestimiento diseñado para controlar el calor o dispersar la luz de forma direccional. La firma también reveló algo inquietante. No había variaciones visibles en el albedo a lo largo del ciclo. En un cometa natural, la rugosidad de la superficie provoca irregularidades en la dispersión, pero aquí, la reflectividad era uniforme, demasiado uniforme. Así que la ESA emitió una revisión interna, una que silenciosamente marcó el objeto como PSS Compliant, abreviatura de Predictable Surface Symmetry, simetría superficial predecible. Esa es una etiqueta que se utiliza en la calibración de drones orbitales, no en astronomía. El golpe final vino del Allen Telescope Array del SETI, que había estado registrando pasivamente datos fotométricos. En 3 pasadas separadas, la curva de luz del objeto no solo pulsaba, sino que mostraba descensos modulados, consistentes con una estructura giratoria con concavidades, como respiraderos o puertos, en su lado oscuro. Nada de ello era aleatorio. La curva de luz es un lenguaje, y algo está hablando con precisión. El 21 de noviembre, pocas horas después de que 3I Atlas acelerara más allá de su arco modelado, el telescopio espacial James Webb detectó algo inesperado: un eco. No en sonido, en luz. El espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb se había sintonizado para observar objetos transneptunianos distantes, pero una secuencia de calibración redirigida le dio al instrumento una ventana de observación estrecha sobre 3I Atlas. Lo que captó no fue una señal pasiva. Fue una firma de reflectancia retardada que rebotaba a una frecuencia incompatible con el espectro ambiental del Sol. Para ser precisos, la señal se registró como un débil retorno infrarrojo, con un retraso de fase de 3,7 milisegundos con respecto a la fuente de luz original. Ese retraso no parece mucho, pero para un objeto situado a solo unos pocos millones de kilómetros de distancia, fue motivo de alarma. ¿Por qué?
porque el reflejo natural, de rocas, hielo o polvo, produce dispersión. No produce ecos coherentes. El perfil espectrográfico de la señal de retorno mostró una coherencia estructurada en toda la banda de 4,5 micras. En términos sencillos, la luz regresó como si se reflejara en una superficie parabólica o sintonizada internamente, similar al rebote de la señal que se esperaría de una antena parabólica de comunicaciones o de una lente óptica diseñada. Los científicos de la NASA que analizaron los datos de Webb señalaron inicialmente el eco como un artefacto, pero la verificación cruzada con el telescopio europeo extremadamente grande descartó esa posibilidad. Su matriz detectó un retraso temporal coincidente. Y lo que es más importante, un aplanamiento espectral coincidente, lo que sugería que la luz reflejada había pasado a través de un filtro superficial. Eso implica dos cosas. Primero, el objeto está reflejando, no difuminando, la luz de forma controlada. Segundo, la superficie en cuestión tiene regulación de fase óptica. Eso no es algo que puedan hacer el hielo o el carbono. Sugiere una composición que incluye reflectores estructurados, materiales diseñados capaces de retrasar y redirigir bandas de luz específicas. Esto llevó a la reprocesación de los datos que se remontaban al 17 de noviembre. El eco estaba allí antes, pero era mucho más débil. Se intensificó bruscamente tras la anomalía de la trayectoria. Eso significa que o bien la superficie se movió para presentar una configuración diferente, o bien algo se activó. Los instrumentos infrarrojos de Webb también mostraron un sutil aumento de temperatura localizado en el lado opuesto al Sol. Eso es al revés. Normalmente, el calentamiento de los cometas se produce en el hemisferio orientado hacia el Sol. En este caso, el calentamiento se produjo después del eco, en el lado sombreado. Eso planteó una posibilidad aún más difícil: la liberación de energía interna. Si el objeto está generando calor, ya sea a través de actividad mecánica o de sistemas de energía, entonces el eco podría no ser solo un reflejo. Podría ser una emisión, un pulso intencionado. Eso explicaría el desfase temporal. No se trata de un rebote pasivo, sino de una señal retardada emitida tras su procesamiento o almacenamiento. Ningún cuerpo natural conocido del sistema solar se comporta de esta manera, y Webb ha visto miles. Cuando los datos llegaron al equipo de firmas ópticas, del SETI, compararon el patrón con firmas anteriores de satélites en órbita terrestre. Uno de ellos, un reflector láser de matriz en fase lanzado en la década de 1990, produjo un aumento térmico casi idéntico tras el registro del eco. La coincidencia fue del 92%. Eso no prueba nada artificial, pero plantea preguntas sobre la geometría de la superficie, el almacenamiento de energía y el control direccional. Todo ello requiere que se cumpla una condición. El objeto debe estar organizado internamente. A fecha de 22 de noviembre, el equipo del JWST ha clasificado la reflectancia como señal coherente no caótica con desfase de fase incorporado. Ese lenguaje nunca ha aparecido en ningún informe sobre cometas. Implica intencionalidad, o, como mínimo, un sistema que funciona con un comportamiento óptico predecible, incluso bajo rotación, ciclos térmicos y estrés orbital. Sea natural o no, el eco existe. Y Webb lo vio más de una vez. Eso significa que 3I Atlas no solo es visible, está respondiendo. Y la luz ya no es lo único que se mueve a través del espacio. Ahora es información. Cuando cualquier objeto grande se mueve a través de la galaxia, especialmente uno que proviene del espacio interestelar, no viaja de forma invisible. Su masa distorsiona el espacio-tiempo, curvando la luz estelar de fondo de forma medible. Este efecto, llamado microlente gravitacional, ha sido uno de los métodos más fiables para confirmar la presencia de cuerpos oscuros distantes, a menos que el objeto sea 3I Atlas. A fecha de 21 de noviembre, múltiples redes de lentes gravitacionales de todo el mundo, concretamente la Red de Telescopios de Microlente de Corea, KMTNet, y el Experimento de Lente Gravitacional Óptica, OGLE,
Habían estado rastreando los campos estelares detrás de la trayectoria de 3I Atlas. Su objetivo era sencillo: detectar un sutil brillo o desplazamiento de las estrellas de fondo al pasar el objeto por delante. Pero no ocurrió nada. Ni un solo pico, ni una sola distorsión, ninguna desviación. La luz de las estrellas permaneció perfectamente lineal. Esto no solo era extraño, era imposible. Incluso los cometas de baja masa pueden provocar eventos de microlente detectables en condiciones precisas. Y con 3I Atlas, moviéndose a una velocidad registrada de más de 600 kilómetros por segundo el 21 de noviembre, debería haber creado una ondulación medible en al menos una de las 900 estrellas de fondo, rastreadas en la ventana de observación. Sin embargo, ninguna registró una influencia gravitacional. Eso llevó a dos posibilidades incómodas. La primera es técnica. Tal vez la masa del objeto sea significativamente menor de lo esperado, pero eso contradice los datos de la sección transversal del radar, que indicaban un diámetro mínimo de 200 metros y una masa comparable a la de los asteroides medianos, muy por encima de los umbrales de microlente. La segunda posibilidad es más preocupante. Tal vez el objeto no esté ejerciendo ninguna influencia gravitatoria normal. La División de Física Teórica de la ESA realizó simulaciones suponiendo un perfil de interacción no gravitatoria. La única forma de suprimir el microlente sería que el objeto fuera hueco, estuviera hecho de un material exótico de baja masa, o protegiera activamente su firma gravitacional. Esta última hipótesis no tiene precedentes. Algunos físicos, haciendo referencia a teorías especulativas sobre la gravedad modificada, propusieron que 3I Atlas podría estar mostrando transparencia gravitacional, un estado teórico en el que la masa está presente, pero no curva el espacio-tiempo de forma convencional. Otros fueron más allá y sugirieron que el objeto podría estar alterando la curvatura local del espacio-tiempo mediante mecanismos internos. En términos más sencillos, 3I Atlas podría estar controlando la cantidad de gravedad que emite. Eso podría explicar por qué su trayectoria desafía las predicciones newtonianas. También podría explicar por qué no muestra estela, distorsión ni lente gravitacional. Un memorándum interno del Laboratorio de Propulsión a Chorro, filtrado por un denunciante anónimo, afirmaba claramente: el 3I Atlas está violando las expectativas de microlente. Se recomienda su clasificación temporal en la clase NG. Cuerpos no gravitacionales. No es ciencia ficción, es lenguaje oficial. Las implicaciones son asombrosas. Si este objeto puede suprimir o redirigir la influencia gravitatoria, desafía nuestra comprensión actual de la masa, el movimiento y la dinámica interestelar. Sugiere no solo un nuevo tipo de estructura material, sino también una forma potencial de manipulación de campos, nunca antes observada fuera de los constructos teóricos. Los astrónomos intentaron replicar el microlente con un barrido de seguimiento el 22 de noviembre. De nuevo, nada. Incluso con un mayor aumento y umbrales de ruido más bajos, el campo permaneció limpio. No se trataba de un error de observación. Era una ausencia, un vacío conspicuo. El SETI señaló el evento no bajo sus protocolos habituales de detección de señales, sino bajo la clasificación de anomalía estructural, porque si el microlente falla y todas las demás mediciones indican que hay masa, entonces algo está enmascarando esa masa, o remodelándola. Y si puede hacer eso, entonces no se trata solo de una roca que se mueve rápidamente. Es algo que nunca hemos visto antes. Una de las verdades más simples de la dinámica orbital es esta: la masa deja un rastro. Cuando un objeto se mueve por el espacio, perturba la estructura que lo rodea, no de forma poética, sino en términos medibles de gravedad y movimiento. Los cometas, los asteroides e incluso las naves espaciales producen estelas gravitacionales, sutiles distorsiones en el movimiento del polvo, el plasma o los cuerpos más pequeños cercanos. Estas ondas confirman la presencia de masa y la trayectoria de su influencia. Pero 3I Atlas no dejó nada atrás. El 21 de noviembre,
Tanto el Solar Orbiter de la ESA como la Parker Solar Probe de la NASA estaban realizando mediciones pasivas del campo gravitatorio. Estos instrumentos no están diseñados para medir directamente la fuerza gravitatoria, pero pueden detectar fluctuaciones en el movimiento del plasma, la desviación del viento solar y la turbulencia magnética causada por el paso de masa. La expectativa era simple. Si 3I Atlas era tan grande y rápido como sugería el radar, con más de 200 metros de diámetro y viajando a más de 600 kilómetros por segundo, entonces debería haber producido un choque de proa medible o un rastro de desplazamiento en el flujo heliosférico. En cambio, el viento solar detrás del objeto permaneció inalterado, sin desviación, sin compresión, sin curvatura. Eso no solo era raro, era categóricamente imposible según los modelos gravitacionales actuales. La matriz magnetohidrodinámica de la sonda Parker confirmó una desviación nula en el campo trasero. Las partículas solares se movían como si nada hubiera pasado. Eso nunca ha ocurrido con ningún objeto de masa comparable que se mueva a gran velocidad. Ni siquiera los eyectas solares a alta velocidad pueden atravesar el plasma sin arrastrar una o dos líneas de campo. Entonces, ¿qué pasó? Una hipótesis. El objeto está desplazando el plasma de forma asimétrica, utilizando una especie de revestimiento de campo que impide la formación de estelas. Otra hipótesis postula que la masa del objeto no está distribuida de forma gravitacionalmente coherente. Tal vez esté estratificada o suspendida dinámicamente, como un sistema de amortiguación inercial. Pero la hipótesis principal es más difícil de comprender. Algunos científicos sugieren ahora que 3I Atlas no interactúa con la gravedad en el marco de referencia habitual. Si está desfasado o funciona en un estado gravitatorio semidesprendido, lo que los físicos teóricos denominan un cuerpo que se propaga sin estela, entonces podría atravesar un medio gravitatorio sin inducir una curvatura local. No se trata de una teoría marginal. Se está probando. El equipo de datos de la ESA realizó simulaciones inversas utilizando objetos cometarios conocidos como controles. Todos ellos mostraron efectos de estela predecibles con parámetros de velocidad y masa idénticos. Solo cuando la masa de 3I Atlas se redujo en un factor de 10.000, la estela desapareció del modelo. Pero eso contradice tanto los datos del radar como los de la curva de luz, que sugieren una estructura sólida, reflectante y pesada. Así que nos quedamos con una paradoja. Un objeto que ejerce fuerza a través de la velocidad y la reflectancia, pero que no crea una huella gravitatoria medible. Eso nunca se ha registrado. Más preocupante aún, la falta de estela significa que el objeto no puede utilizarse para calibrar los campos de plasma cercanos, lo que hace imposible triangular su masa exacta, utilizando ecuaciones de estela. Es, en sentido gravitatorio, invisible, excepto cuando decide interactuar con otros sistemas. Esta última parte es importante, porque algunos investigadores creen ahora que el objeto puede estar interactuando con la gravedad de forma selectiva. Un documento del JPL, marcado como «solo para uso interno», afirmaba: objeto clasificado como gravitacionalmente silencioso. Puede sugerir un control activo del campo o un desacoplamiento inercial. Se recomienda reclasificarlo como masa vectorial exótica. Ningún objeto natural en la historia ha sido etiquetado de esa manera. Ningún objeto natural no deja rastro. Sin embargo, el 3I Atlas se mueve como si nunca hubiera tocado el sistema solar. Sin ondulaciones, sin residuos, sin distorsiones, solo una trayectoria perfecta. Y el silencio de algo que nunca debió estar aquí. El 21 de noviembre, el Proyecto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, SETI, registró una anomalía. Pero no alertaron a los medios de comunicación. No emitieron un comunicado de prensa. Ni siquiera enviaron la alerta a su red de revisión de nivel 1. En su lugar, lo archivaron internamente, bajo una etiqueta que rara vez se utiliza: Echo Class Passive Return. Este tipo de entrada no indica un mensaje, un idioma o un origen claro.
Se utiliza cuando una señal no encaja en ninguna categoría de transmisión conocida, pero muestra rasgos que la hacen no aleatoria y no terrestre en su patrón. La señal en cuestión procedía de un pico de banda estrecha a 4,28 GHz, justo fuera de la banda protegida de radioastronomía, y duró exactamente 47 segundos. Curiosamente, esa duración coincidía con la modulación de la curva de luz observada desde 3 y Atlas. Pero aquí es donde la cosa se puso extraña. La señal no procedía del objeto. Rebotó en él el Allen Telescope Array, que había estado rastreando de forma intermitente a 3 y Atlas, como parte de su programa de visitantes interestelares, recibió la señal como un eco de retorno de un pulso de calibración. El ping inicial no estaba dirigido a 3 y Atlas, sino que formaba parte de un barrido no relacionado destinado a rastrear restos de satélites antiguos. Sin embargo, cuando el pulso se cruzó con 3 y Atlas, algo lo reflejó, con armónicos añadidos. Estas frecuencias añadidas no eran ruido. Seguían un patrón escalonado. 4,28, 4,30, 4,32. Luego, silencio. Eso no es dispersión atmosférica, es modulación. Según la revisión interna del SETI, ningún objeto natural conocido ha devuelto nunca un pulso de calibración con armónicos escalonados en ese rango. Ni los asteroides, ni los cometas, ni las nubes de hielo. Solo los objetos sintéticos, normalmente satélites con antenas de matriz en fase, responden de esta manera. Entonces, ¿por qué no se alertó al público? Porque el SETI no pudo verificar la intención. En sus propias palabras, el eco de retorno puede indicar reflectores estructurales con superficies selectivas en frecuencia. A falta de una señal portadora o de modulación incrustada, no se hará ninguna interpretación. Traducción. Podría ser una respuesta. Pero sin pruebas de codificación deliberada, el SETI no lo calificará como transmisión. Aún así, alguien se dio cuenta. Un analista junior cotejó el tiempo de retorno del eco con la curva de luz rotacional del objeto. La señal de 47 segundos llegó precisamente durante el pico de brillo, cuando una de las superficies planas del 3i Atlas estaba alineada con la Tierra. Eso no es una prueba, pero es una coincidencia sospechosa. Para descartar cualquier error, SETI repitió el pulso de calibración 48 horas después. El mismo barrido, el mismo equipo, pero el 3i Atlas había girado y su geometría había cambiado. Esta vez no se recibió nada, sin armónicos, sin eco, solo el espacio de fondo. Esa única respuesta es lo que llevó al registro a la clase eco del SETI. No por su contenido, sino por el momento. La forma y la correlación de comportamiento con un objeto físico conocido. El SETI remitió el evento a la Red Espacial Profunda de la NASA y al sistema STRAC, de la Agencia Espacial Europea. Pero ninguno de los dos publicó los datos. De hecho, ninguna agencia ha hecho comentarios públicos sobre el eco recibido. El archivo sigue marcado como no procesable. Sin embargo, en canales privados, el evento ha ganado un apodo silencioso entre los investigadores. The Knock, el golpe. No es una llamada, no es un mensaje, solo un golpe. Un golpecito en el límite de la física conocida. Algo que resonó, cuando no debería haberlo hecho. Y luego se quedó en silencio. Para una organización que lleva 6 décadas escaneando el cielo, esta puede ser la primera vez que el silencio se percibe más deliberado que el ruido. El SETI no dio la alarma. Lo anotaron y esperaron. En la mañana del 21 de noviembre, tras semanas de lecturas inusuales, ecos de radar, ecos ópticos y trayectorias desafiantes, surgió silenciosamente un consenso dentro de la comunidad astrofísica mundial. La galaxia no está preparada. No fue una declaración pública, ni siquiera se publicó en un artículo. Fue una frase susurrada a través de correos electrónicos cifrados, canales internos de Slack y llamadas urgentes a altas horas de la noche, entre investigadores que se habían quedado sin explicaciones conocidas. 3i Atlas. No solo es rápido, no solo es silencioso, es estructurado, coherente y posiblemente
intencional. Todas las pruebas a las que se ha sometido, modulación de la curva de luz, simetría térmica, lente gravitacional, reflexión de pulsos de radar, han arrojado resultados que no se contradicen entre sí, sino que apuntan a una inquietante singularidad. 3i. Atlas se comporta menos como un objeto natural y más como un sistema, uno con fases, umbrales y control integrado. Y si eso es cierto, entonces lo que está en juego ya no es científico, es civilizatorio. Porque nuestros modelos, los que han regido la astronomía durante un siglo, asumen la aleatoriedad, la colisión, el caos y la entropía. Nada en nuestro marco explica los objetos interestelares que ajustan sus vectores a mitad de camino sin perder velocidad, o que reflejan pulsos de radar con armónicos escalonados, o que proyectan un patrón de sombras tan controlado que provoca lecturas falsas en los paneles solares de la NASA. Varias agencias han clasificado ahora el 3i Atlas bajo etiquetas de contención. No porque sea peligroso, sino porque no sabemos cómo hablar de él sin reescribir la cosmología básica. La palabra artefacto aparece 5 veces en el informe interno del 21 de noviembre, que circuló entre el JPL, el SETI y la División de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA. La palabra cometa aparece una vez y está tachada. No es un objeto que estemos preparados para interpretar, y mucho menos para encontrar. Solo los materiales, reflectividad sin picaduras en la superficie, respuesta infrarroja sin inercia térmica, sugieren una fabricación a una escala que no podemos revertir. ¿Y su comportamiento? Modulación consistente en los dominios de la luz, el radar y la frecuencia. Eso es coordinación. Entonces, si no es nuestro y no es aleatorio, ¿qué es? Esa es la pregunta que nadie quiere hacer públicamente. Porque si 3i Atlas fue diseñado, significa que no somos los únicos capaces de cruzar entre estrellas. Peor aún, significa que alguien o algo ya está aquí. Y no se han dado a conocer. En cambio, se deslizaron más allá de nuestros sistemas de detección, giraron por nuestro cielo con superficies de fase bloqueada, y solo devolvieron los ecos que les dimos accidentalmente. Sin saludos, sin lenguaje, sin errores. La verdad es que puede que esto no sea un contacto. Puede que sea un escaneo, un sobrevuelo, una prueba. Y si es así, surge una pregunta final. No qué es 3i Atlas, sino para quién es. Porque su sincronización no solo es rápida, es precisa. Su comportamiento no solo es extraño, es deliberado. ¿Y la galaxia? La galaxia no está preparada para lo que eso implica, pero está aquí. Algo acaba de atravesar nuestro sistema que desafía todo lo que creíamos saber. Sin estela, sin mensaje, sin error, solo datos que no encajan y un silencio que parece intencionado. Si alguna parte de este descubrimiento te ha llamado la atención, dime, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención y desde qué país lo estás viendo? Leo todos los comentarios, y esta historia no ha hecho más que empezar.